Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarius 4K, desde la Fish Room de aquí de Aquarius 4K, pero hoy no va a ser aquí el vídeo. Hoy nos vamos a transportar, vamos a casa de un ex compañero de local. Todavía no hemos cerrado el local, pero bueno, ya sabéis que estamos sacando cositas de allí. Este compañero, Juanmi, se ha llevado el acuario, el último proyecto fue el de Helio, pues se llevó ese acuario que estaba agafado. Ese acuario es el acuario del café. Yo no sé qué le pasa a ese acuario, hemos tenido cianobacteria, hemos tenido alga pincel, haya habido de todo. Bueno, el caso, se ha animado, se lo ha llevado, Javi le ha hecho ahí unos arreglillos que si queréis ahora vemos el mueble, y va a montarse un solo buces, un bucefalandrario. Proyecto interesante y, cómo no, nos dijo: si te quieres venir aquí y grabar el montaje y lo montas conmigo, pues lo montamos. Y yo, pues obviamente, voy a ir allí a ver, a observar y a ver cómo vamos montando ese proyecto. No sé qué va a salir de aquí, no sé qué idea lleva exactamente, no sé si va a ser un solo buces estricto, no sé si va a meter alguna otra planta, no lo sé, no tengo ni idea. Así que vamos para allá, os comento un poquito todos los detalles del proyecto, filtración, iluminación, que va a haber sorpresas. Vamos a... pues yo creo que una de las mejores pantallas para bucefalandras, para observar todos esos destellos que tienen estas plantitas, es una de las que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que quedaros con nosotros, hinchar esto a likes, si queréis más vídeos saliendo de aquí de la Fish Room, sobre el terreno, sobre vuestros proyectos, sobre los proyectos de la gente que hay detrás de las cámaras. ¡Vamos allá! Bueno, mirad, ya estamos aquí en casa del compañero Don Juan Miguel, y mirad el acuariete que tiene. Si recordáis, el montaje, cuando yo hice el montaje del 240 con los cantos rodados, esos que estáis viendo ahí, fue la inspiración. Dije, adiós, tengo que montar un acuario con canto rodado. Lo que pasa es que ahora mismo la vegetación se ha tragado completamente a ese canto rodado. Flipar cómo está el acuario, ¿eh? Ahora iremos qué iluminación tiene aquí, porque ojo al matojo. Lo voy a poner, si queréis, la iluminación os la dejo aquí en la descripción del vídeo, ¿vale? Por si alguien quiere una pantalla como esta, porque esto es, vamos, una maravilla. Por cierto, ahí las estáis viendo, las pandas, le dije, llévatelas esto aquí, porque a mí me van a desmontar el acuario, y aquí con la arenita, una coripanda es donde mejor está. En un acuario con arenita de sílice, esto es como si estuviesen en el fondo de su río, en la cuenca del Amazonas. Una maravilla, mirad cómo están. Esto es el hecho, mirad este trident, la salud que tiene, o sea, es para gozárselo, ¿eh? Bucefalandras, que ahora sacaremos, porque os explicaremos ahora qué vamos a hacer con ellas. Estas son las que había en el local, que le dije, sálvalas, trátelas aquí, y nada, pues aquí las salvará, obviamente. Distintos tipos de lecho, que estos se están tirando de lujo, un poquito de Lotus Red por ahí, hidrófilas por aquí. Mirar cómo crece la Staurogine repens, que llega prácticamente hasta la superficie. Esto de dimensiones que tiene 1,20 m de largo, 1,30 de largo, 35 por 35 por 40 de profundidad, y por 45 por ahí era, o 45 de altura. Ya veis, la verdad es que es un acuarete bastante chulo. De equipamiento, ahora mismo os cuento lo que tiene. Pantallas, la Nicriu, esta es la RGB. ¿Esta es la RGB? No, esta no es. Es esta la RGB, que no la voy a poder. A ver, mirad. Bueno, no la quiero levantar mucho. Esta es la RGB, que esta es la interesante. Vale, ya, ahí la tenéis. ¿Veis? Lleva aquí en todo el eje central una tira de LED RGB, que en persona sí que se ve ese RGB real. Y la verdad es que está bastante bien la pantallita. y esta es la normal. Y esta es la normal, la Nicriu normal. Estás en Amazon, ya os digo, dejo por aquí los enlaces. Tú, ¿cuánto llevas utilizándolo? Ya 6 meses o por ahí, ¿no? 6 o 7 meses. ¿Y qué tal? Estupenda, ¿no? Para el precio que tiene, estupendo. Vamos, calidad-precio, maravillosa. Y el acuario, ya veis lo sano que está. Para acuarios como este, que ojo, escúchame, esto es un requerimiento medios. Y lo tiene espectacular, y todo se mantiene re bien. Mirad este Flame Moss, cómo está, aquí prácticamente a borde de superficie. Una maravilla. Y cero algas. Veo un poquito de alga punto verde en el cristal, pero vamos, ya. Por descuido. Por descuido, básicamente, Y como he dice él. conseguido quitarle a todas las buces que tenía Helio en el 120 El alga pincel. el alga pincel. Y están recuperadas, efectivamente. Queda algún trocito de ahí. ¿Veis? Eso. Esos son los rescoldos del alga pincel de cuando se vinieron aquí. Pues nada, ya lo estáis viendo. Bueno, pues este proyecto cuenta con esas pantallas. Aquí abajo que tiene la... aquí no, aquí tiene todos los trastos de los acuarios. Y aquí abajo un poquito de equipación. Filtro 2213 por ahí. Filtro 2213 por ahí. Y estos son los dos filtros que tenía. Y ahora se ha pillado el Crystal Profi, el E1500.
Un filtro que es la leche, muy barato, calidad-precio de lo mejor. Y escuchar, esto obviamente en la web del patrocinador de peces lo podéis encontrar, muy decentes. Y nada, este filtro es el que le va a poner al acuario. Bueno, se lo va a poner a este, y los dos que tiene se lo va a poner al acuario de allí. Así que nada, vamos a ponernos, por cierto, equipo de CO2, obviamente, con un extintor, y a funcionar. Cuando le llegue el día de la recarga, pues le pone ahí una llave de mano y ya está. Y punto. Bueno, y mirad, aquí tenéis el acuarete del local. Le ha cambiado Javi el listón central. Algunas maderitas que están un poquito tocadetas las ha cambiado, las ha modificado. Y la verdad es que, oye, el acuario, el mueble y tal, aún le queda vida. Así que larga vida al rey acuario. Troncazo, esto es una maravilla. ¿Os acordáis de la madera que había en el 300 del local? Pues esta es la que se utiliza. Una madera que ya lleva curando, no sé si un mes o un mes largo, soltando taninos a tope. Aún así aún soltará, pero bueno, eso nosotros no lo veremos a corto plazo. Probablemente nos pasemos luego a ver cómo va evolucionando este proyecto. Si hincháis esto likes y ponéis comentarios de que va apareciendo el tema por aquí abajo. Cositas, sustrato. Aquí es un poco indiferente el sustrato, a poder ser un sustrato no nutritivo, pero sí nutritivo. Vamos, de arcilla cocida, ¿vale? Sin más, ¿por qué? Porque mantiene bien los parámetros, alberga bastante cantidad de colonia bacteriana, lo explicaremos cuál utilizar, y como va a haber gambas en este acuarete, a poder ser que sea específico para gambas. Dimensiones de este acuario son 125 litros, nunca me acuerdo las dimensiones, creo que eran 75 de largo, 45 de ancho, 45 de alto, no lo sé, no me hagáis mucho caso. Aproximadamente unos 125 litros. Sustrato, el de Sirakura, Red Visan, uno de los mejores sustratos para gambitas caridinas que hay. O sea, para mi gusto, he probado muchos, hacerme caso cuando lo digo, y este de lo mejorcito, lo podéis encontrar en muchas tiendas, así que ya sabéis. Agua, baja mineralización, Teleno, la venden en el campo, maravillosa para todo aquel que no tenga sistema de osmosis. Y obviamente pantalla, una Chihiros WRGB2 Slim. Estas pantallas, en concreto tanto Twinstar como Chihiros, son las pantallas que mejores colores sacan a la bucefalandras. De hecho, esta Chihiros tiene un modo que se llama modo buce. Ese modo buce lo que hace es activar mucho los rojos, que los rojos benefician esos destellos de la bucefalandras, y es una pasada. O sea que, dicho esto, este va a ser la equipación. Los dos filtros 2213 de Heim, iluminación esta, sustrato, algún canto rodado, ese tronco que habéis visto, y nos ponemos allá. Dicho esto, vamos a ver qué más proyectos tiene por aquí. Mirad las sulas que había en el local, se las he traído aquí, y aquí están tan tranquilas. Ya sabéis que tenemos que sacar todo lo que hay en el local, y pues esto es lo que hay que hacer. Así que nada, proyectazo que se ha montado aquí el compañero al lado del ordenador, que tiene por aquí sus vídeos y sus cositas. Vale, pues vamos ya con esto, ¿no? Vamos a ponernos ya aquí a tope. Mirad qué pedazo de botella de vino, es más grande la botella de vino que el acuario prácticamente, y se la pinca entera. Bueno, mirad, estos son los cantos rodados que vamos a utilizar. Estos los saca él de su finca, que tiene un campo de labranza donde no hay nada, solo hay cantos rodados entre almendros. Y bueno, pues ha cogido unos cuantos, no pasa absolutamente nada porque los coja de su finca y demás. Y la verdad es que, oye, los ha ido seleccionando uno a uno para que sean todos más o menos del mismo color y para que contrasten, obviamente, con ese negro de sustrato y el tronco, que también es oscuro. Así que buena elección de bolos. Y nada, iremos jugando a ver qué sale de este montaje. Vale, ya lo tenemos todo. Vamos a empezar con esto. Mirad qué pinza tiene el elemento. O sea, ¿cuántos centímetros de pinza? Pues esto tiene que ser casi... ¿50 centímetros? Casi 50. No tiene ni que meter la mano. Esto, si sois muy puristas, para no meter la mano, pues oye, ni tan mal. Yo a mí me gusta meter las manos ahí a tope en los acuarios, pero bueno, se entiende, se entiende. Nada, pues vamos a ir ahora cogiendo las bucefalandras, porque obviamente, como os he comentado al principio del vídeo, este va a ser un acuario encaminado a bucefalandras y obviamente gambitas para darle vida al acuario. Así que bucefalandrario en sus comienzos, aquí lo tenéis, pescando bucefalandras. No nos preguntéis los tipos porque no tenemos ni idea. Una vez que le pierden la pista, identificar una bucefalandra es tema arduo, complicado, así que ni idea. Bucefalandras, bonitas son todas ellas y en el acuario estarán más bonitas aún. Mirad, mirad, qué precisión. Bueno, vamos a ver si volcamos esto sin miedo. O sea, esto sin miedo. Así, por la zona trasera. Estos son 8 kilos de sustrato, 8 o 9 kilos. Creo que son 8, si no me equivoco.
Un saco y medio yo creo que para toda la cual y de sobrísima. No hemos puesto nada debajo para darle altura porque como no hay plantado ni demás, tampoco necesitamos que haya mucha cantidad de sustrato, entonces no va a ser un problema el tema. ¿Vale? Nada, esto ahora está que así, poquito por aquí, poquito por allá. Quizás la parte trasera, por esta zona de aquí, sí que vaya a ir un poquito de Luquigia, la red, la super red creo que se llama, lo va a poner, pero vamos, no mucho más. Vale, pues con el otro, sí, con el otro igual lo echamos entero, ya veremos. Venga, vamos a ver qué está haciendo aquí el elemento. Ahí hemos puesto un bolo grande para que todo el desnivel que hay, por aquí bastante desnivel, no se vaya para abajo luego, igual que ahí. Y nada, ahora ya es ponerle bolos de forma más o menos natural y fuera. Luego, como de todas maneras, aunque ahora lo veáis que queda así como un redondel, luego como van a ir cubiertos de bucefalandras y todo eso, eso luego se tapa prácticamente. Son pequeños detalles ahí para romper con la seriedad. Mirad, a ver cómo lo colocas. Mirad, así, pum. Y ya está, colocado. Vale, pues vamos a seguir con el jar rápido y bucefalandrario esto va a marchas forzadas. Bueno, pues de momento se va a ir quedando así. Tampoco hace falta más bolos. Al final lo que importa aquí es la buce, la composición y tal que hagan abrazando el tronco. Y ya está. Sí que es verdad que por esa esquinita algo rojo siempre tiene que haber. Aunque madera roja con planta roja, igual contrasta más algo verde. Pero bueno, como va a haber toques de verde, ya se verá y ya se andará. Por aquí, se me hace rara esa zona. Se me hace rara. Tanto espacio por aquí. A vosotros no, por toda esta zona, pero bueno, hay lo que hay, o sea, no tenemos más troncos de estos. Si no, algo igual se le podría clavar. Estoy pensando. Uno aquí. Buah, es que si hubiese un tronquito como este para ponerlo ahí, estaría espectacular, ¿eh? Bueno, ya veremos qué le ponemos por ahí. Vamos a pegar ya bucefalandras con un poquito de cianocrilato, super glue. Y ya está. Oh, mirad qué ensalada, Mirad la cantidad de bucefalandras que hay. Me puedo hacer una peluca, pero literal, con tanta bucefalandra. Están además súper sanotas. Como veis, mirad, está ahí con su florecita y todo. Esto es que mirad, vamos por aquí. Mirad esta luz, así, en riguroso directo. ¿Veis cómo cambia el tema con este tipo de pantallas? ¿Veis todos esos reflejos? Voy a ponerla aquí en el tronquito para que veáis un poquito cómo cambian las bucefalandras con una iluminación RGB. ¿Habéis visto esos rojos que sacan? Esos destellos que tienen las hojas. Se acentúa mucho más con este tipo de pantalla. Mirad esos destellos. Es un espectáculo, Muy bonitas estas bucefalandras, sí señor. Vale, lo que hemos hecho ahora es dividir bucefalandras tonos verdes. Una pseudo bucefalandra, como le llamo yo, está a mitad de camino entre una nubia y una bucefalandra. No sé qué tipo de planta es súper raro el nombre. Y nada, por aquí la bucefalandra ya de tonos rojizos. Una de estas creo que son las Blue, las Royal Blue, no lo sé. Y estas que tienen, por ejemplo, la hoja más cerrada. Se os he puesto por aquí y aquí el mix. Y ahora ya pues es ir conjugando. No todo la misma tonalidad, ir rompiendo rojos con verdes y demás. Y a ver qué sale. Esto, obviamente, el montaje inicial va a ser una cosa y transcurridos bastantes meses, porque las bucefalandras son de crecimiento lento, aunque no tan lento, pues va a ser otra cosa. Entonces, importante es la planificación y, obviamente, después el cuidado que se le dé, el mantenimiento y demás. Vale, pues vamos ya a pegar. Ahora, cianocrilato, ponemos y ya está, y llenamos después de esto. Bueno, pues mirad, ya lo tenemos, está un poco guarrete el cristal porque hemos estado manoseando, pero la verdad es que, oye, ni tan mal. 500 euros en bucefalandras, 600 dólares, bueno, igual son menos dólares, que ahora el dólar vale casi como el euro, en fin. Ha quedado bastante decente, el tema. Como veis, las siluetas del tronco las hemos respetado, sigue el tronco vivo, no nos hemos cargado un troncazo de la leche. Llega incluso a sobresalir un poquito por arriba. Me gusta cómo queda. Ahí hemos conseguido un par de raíces. Lo suyo habría sido otra mega raíz por aquí y un camino, una vía de escape para allá. Pero bueno, tenemos aquí dos vías de escape para darle un poquito de profundidad. Luego, en toda esta esquina de por aquí vamos a poner un super macizo de
Hygrophila polysperma rosaberin, creo que se pone así un poquito rosada. Con esta pantalla va a quedar espectacular. Y poco más, ¿eh? O sea, no va a ser un solo buces. Evidentemente ahí hemos puesto un helecho. Aquí vamos a poner las higrófilas. No ponemos otro tipo de planta. Quizás a lo mejor una jarra, una rotala jarra quedaría bien, pero no se pondría muy rojiza, entonces estaría ahí medio entre naranja y tal, y el contraste con el tronco no sería mucho. Sin embargo, la rosaberin esta, que tiene la nervadura rojiza, yo creo que va a quedar bien. En fin, lo que hay. Esto es de andar por casa y de reaprovechar lo que teníamos y lo que tenemos en el local. Yo creo que, oye, las buces, cuando vayan creciendo, vayan haciendo sus macizos y tal, esto va a ser un espectáculo verlo. Esto ahora hay que llenarlo, ponerle los filtritos y a funcionar. Está casi. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece? Ni tan mal, ¿eh? Con los materiales que había, baratitos y ya está. Bueno, llega la hora de llenar el acuariete y ahora pues el truco. Ponemos una bolsita ahí para que luego no se nos mueva todo el sustrato y demás, que tampoco se va a mover mucho, pero bueno. Y ya está. Y ahora el trabajo, el fruto de... Llevamos moneando 2 horas, aproximadamente. Tampoco mucho tiempo, pero bueno. A ver, he dicho que han costado 500 euros. Esto obviamente proviene de montes, de bucefalandras que tenemos nosotros o teníamos, y pues al final se reaprovechan. Una bucefalandra te dura toda la vida. Es lo bueno de comprarte una vez. Son caras, pero te las compras una vez y ya no te tienes que comprar más. Es raro que se te muera una bucefalandra, muy raro. Bueno, mirad, ya está esto más o menos. El agua obviamente está un poco turbia, pero para que veáis un poquito el tema, el resultado final. La verdad es que con esta pantalla, lo que os iba comentando de las buces, o sea, los colores que van a sacar va a ser una locura, y los destellos. Mirad, esta ya apunta maneras. Pero bueno, ahora hay que dejarles que se adapten, hay que dejarles que los sistemas radiculares se recuperen y tal, vayan cogiendo fuerza, y esto en unos meses, ya os digo, verlo ahora, hacerle una foto mental o dejarla aquí, lo que viene siendo en vuestra memoria, porque esto dentro de unos meses va a ser un vergel. Cuando vayan tirando las higrófilas por ese lado, se ponga un poquito más rojo todo, los helechos estén un poco más integrados, va a estar esto chulo. Y las bucefalandras, obviamente, cuando invadan todo, tanto las verdes como las rojas, azulitas y tal, esto va a ser otro cantar. Bueno, pues nos hemos pegado al final unas 3 horitas para hacer aquí todo este tema, y ahora hay que esperar a ver los resultados dentro de unos meses, pero eso ya, si queréis, venimos en unos mesecitos y lo vemos, que también le hemos metido mano al otro acuario. Mirad, si queréis, bueno, os lo enseño, si ya que estamos. Aquí hemos desasalvajado un poquito, hemos clareado algunas zonas, sacado plantitas y tal. Si os fijáis del principio del vídeo ahora, pues ahora ha vuelto la triangularidad, esta isla central a este acuario, y yo creo que ha sido un acierto. Lo dicho, acabamos de tocar esto, pues dentro de unos mesecitos, cuando venga a grabar, lo vemos y vemos los resultados finales de esta tardecita productiva. Y nada, gente, lo vamos a ir dejando ya por aquí. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, pulgar para arriba, darle like al vídeo, suscribiros al canal y campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Aquarius 4K. Hasta entonces, sed felices, chicos. Adiós.